Amnesia y anestesia son diferentes, tanto en psicología como en medicina general. Y también las cuestiones, cuando hablamos de constituyentes y cuestiones de la presión de los partidos en la vida política de una nación. Lo hubieron en Inglaterra, por ejemplo, los partidos tradicionales laboristas. Hay partidos federalistas de campesinos, federal de trabajadores, la Union British. Pero también hay partidos pequeños que también forman parte de presión. Entonces, analizando esta cuestión, yo me atrevo a decir que hubo una vez que la verdadera autoridad en una comunidad y hasta en un departamento era el obispo y en la comunidad el cura, mucho más que la del alcalde, sencillamente porque esa era la directriz. Hubo una época en que un alcalde en un pueblo se elegía no por la cantidad de votos, sino que se elegía única y exclusivamente por su capacidad de honradez, porque todo el pueblo sabía que era honrado, correcto, una persona admirable, trabajadora, y automáticamente por ese hecho ya tenía derecho a ser alcalde en un pueblo. Por ejemplo, el juez Simón Ferreira, según dice, fue el primer alcalde de Remolino, Magdalena, según me dicen y cuando investigo. Pero que también Rafael Ferreira era demasiado embustero. Entonces me recuerda este familiar a Jonás, el hombre bíblico, al que se lo tragó un pez. Y entonces yo dije, ¿será que yo soy familia de estas sagradas familias bíblicas? Habían libros sagrados muy buenos que dábamos en la primaria. Nos lo daba la señora Olga, por ejemplo, La Urbanidad de Carreño, y era sagrado para nosotros. También la historia sagrada. Pero resulta que el sacerdote es la verdadera autoridad en una comunidad. Y sucede que cuando un sacerdote se traslada hacia otra parroquia, toda la comunidad, aún actualmente, alquilan buses. Alquila y toda la comunidad se vuelca en 4 o 5 buses para acompañarlo hasta la nueva parroquia. Porque ya él duró 20 años en una parroquia, 15 años, 10 años. Y aquella casucha con un Cristo guindando de pronto se convirtió en una parroquia, la cual la arquidiócesis se determinó ya como parroquia o ya en iglesia. Y así por el estilo, el sacerdote siempre fue autoridad. Y la comunidad le era más fiel, aunque en algunas partes el cristiano es infiel, pero en nuestras órdenes esa fidelidad se mantiene aún. Y así fue que el sotanudo, mi amigo, mi profesor Tobía, lo pasaron fue a llegar, terminó en la Torcoroma y creo que allá murió, fue la última noticia que supe. En esa Torcoroma que queda cerca donde murió Rafael Orozco, al cual yo me estrené la casa. Él me dio la llave, la esposa, para que la cuidara cuando preñé a mi mujer, y entonces me dieron una camita ahí, y ahí cuidamos eso hasta que él regresó de Estados Unidos. De tal manera que ese Rafael Ferreira, que era más embustero, dice el pueblo, dicen el pueblo los muchachos, él dice que igual que Jonás, el mismo Rafael cuenta que él, como tenía su peluquería cerca a la bonga grande del río donde se mecían las piraguas, las canoas, los Johnson, las grandes embarcaciones de leche, y desde ahí veía pasar los remolques que iban surcando allá hasta todo atravesando Colombia, los barcos de vapor. Era hermosísimo desde la orilla del río y del pueblo ver ese espectáculo nocturno bajo las estrelladas luces de los astros celestiales. Y dice Ferreira Rafael, embustero, algunos dicen que es embuste, pero es igual que Jonás. Dice que un día se resbaló en la orilla y que él está seguro que aquella babilla tenía y sentía por él un ardor sexual, sentía un ardor pasional, porque toda la mañana lo observaba cuando él se bañaba, y resulta que él se resbaló y la babilla abrió la boca y se lo tragó.
Y él dice que permaneció varios días allá, pero como él se bañaba, él cuando se iba a bañar, él siempre tenía la costumbre de tener en un maletincito casi que metálico, al cual no le entraba agua, y tenía café y tenía algunos poquitos de leña. Y la babilla se lo tragó con todo y maletín, y él hizo café tinto dentro de la barriga de la babilla, y ahí se sostuvo, así decía Rafael Ferreira. Por eso que los muchachos dicen, él es más embustero. Y sin embargo, cuando yo en la Sagrada Escritura escucho que Jonás se lo tragó un pez, algunos dicen que un cachalote, algunos que una ballena, yo no sé, yo hago cierta relación y digo, no, mi tío, de pronto yo provengo de gente sagrada. De todas maneras, todas las familias son sagradas, y mucho más cuando nos reunimos a comer, a cenar alrededor de la mesa. Y eso me gustó en el pasado, de lo que era la autoridad de un sacerdote y por qué se elegía un alcalde. Hoy en día se eligen entre más corrupto sea y se parezca a nosotros y nos dé buenos dividendos, y ahí es donde entra el voto. Por eso hablo de que los grupos de presión en Inglaterra fueron varios, y que aquí en Colombia hubieron elecciones donde se elegían sin necesidad de voto. Parece que es el caso de Laureano Gómez, cuando la cuestión de Rojas Pinilla. Vamos a ver un poco esto de la historia de Colombia. Se dice que Colombia desde su independencia ha tenido muchas constituciones diferentes, sujetas a su vez a un buen número de modificaciones. Dentro de estas constituciones, como la más importante, se puede mencionar la siguiente: